Los españoles pagamos el 86% de lo que pagan los alemanes en intereses por la deuda. Soy José Ramón Riera y estás en el canal de Si el Gobierno lo permite. Sí, no me he equivocado en absoluto. España en el segundo trimestre del año exactamente ha pagado 10.884 millones de euros en intereses. Alemania ha pagado 12.654 millones. Es decir, los españoles, por la deuda que tenemos, pagamos en intereses exactamente el 86% de lo que pagan los alemanes. Que aquí sería muy interesante que hiciésemos una reflexión muy seria. Es decir, España, su PIB en total representa el 40% del Producto Interior Bruto de los alemanes. ¿Cómo es posible entonces que tengamos que pagar el 86% de la deuda que tienen que pagar, de intereses que pagan los alemanes? Muy sencillo. Primero, los alemanes tienen en total una deuda del 66% sobre el Producto Interior Bruto. Nosotros tenemos una deuda del 105% sobre el Producto Interior Bruto. Los alemanes pagan unos tipos de interés muy cercanos al 1% en total y su prima de riesgo es la que mide nuestra prima de riesgo. Los españoles pagamos casi un 2,5% por toda la deuda nueva que estamos emitiendo. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos en porcentaje mucho más deuda que tienen los alemanes pagan menos intereses que pagamos nosotros, prácticamente un 40% menos de intereses. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros, para poder financiarnos, pagamos el 86% de lo que pagan los alemanes. Esto es una auténtica barbaridad. Si estuviésemos en la línea de deuda de lo que tienen los alemanes, posiblemente estaríamos pagando alrededor del 55% de lo que pagan los alemanes, pero nunca un 86%. Lo que sucede es que estamos absolutamente desmadrados, es decir, nos está llevando a una situación tremendamente complicada. En el primer semestre del año hemos pagado prácticamente 19.000 millones de euros en intereses. Vamos a cerrar el año muy por encima de los 40.000 millones de euros, posiblemente muy cerca de los 42.000 millones de euros, y esto es una auténtica locura. ¿Por qué? Porque para pagar esta deuda nos tienen que subir los impuestos. Y al subirnos los impuestos, cada día ganamos absolutamente menos. Y esa es la pura y cruda y dura realidad en la que vive este país. Y cuando lo comparamos con los países como Alemania, que son conservadores a la hora de emitir deuda, incluso con partidos socialistas gobernando, se lo piensan dos veces antes de emitir deuda. Fijémonos que incluso prefieren crecer menos y crecen menos en el PIB porque no lo dopan, no lo llenan de gasto público como estamos haciendo en estos momentos nosotros. Y al no doparlo, en un momento determinado, si tienen necesidad, pueden utilizar la deuda pública para hacer cualquier tipo de programa nuevo o lanzamiento de nuevas alternativas. Nosotros estamos en el límite y lo está demostrando el hecho de que estamos pagando el 86% de la deuda que tienen los alemanes. Así que esto es lo que os quería contar hoy en este vídeo. Espero que os guste, que lo compartáis por las redes sociales y no os olvidéis, estáis en el canal de Si el Gobierno lo permite.